Así de que, Padre Cristo, hermanos, bienvenidos todos a la casa del Señor, donde creemos que Dios está con nosotros todos los días y no nos ha dejado solos, porque Él ha prometido estar donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, y Dios está en este lugar. Por lo tanto, hermanos, vamos a la Biblia en esta hermosa tarde. Dios bendiga a todo el pueblo, Dios bendiga a las almas que los van a escuchar, hermanos, a través pues, de estos videos, ¿verdad? Donde quiera que nos vean, pues Dios también les bendiga y les ilumine sus mentes y sus corazones para que puedan comprender la unicidad de Dios en calidad de uno, ¿verdad? Así de que vaya conmigo, hermanos, a la Biblia, gloria al Señor, por allí en el libro de los Hechos, capítulo, hermanos, 9. La gloria sea para Dios en esta hermosa hora. Aleluya, a su nombre. Gloria al Señor. Por ahí dice, hermanos, un corito: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿A quién alaba usted? Alaba a Cristo. Gloria al Señor. Dice Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Gloria al Señor. Dice la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús, no como costumbre, sino que así nos enseña la Biblia, que todo lo que hablamos de palabra y de hechos, lo hagamos todo en el nombre de Jesús. Y así lo hacemos. Colosenses 3:17, así dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de estar coces contra el aguijón. Que sea Dios quien tenga la bondad de sentarse, sea Dios iluminando mi corazón, sea Dios iluminando las almas que lo van a escuchar, para que puedan entender el misterio, hermanos, de la doctrina de la unicidad. No que seamos, hermanos, fanáticos, ni mucho menos, hermano, que queramos imponer una doctrina en nuestros propios pensamientos o criterios, sino, hermanos, basarnos en la escritura de lo que está escrito en la Biblia. ¿Sabe, hermanos? Dice que las grandes enseñanzas doctrinales, hermanos, comienzan desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y terminan hasta el Apocalipsis, donde Dios, hermanos, ha revelado a sus hijos todo lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo, hermanos. Mas sin embargo, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes, les vuelvo a repetir, la doctrina de la unicidad de Dios en calidad de único.
Dios es uno. Dios, hermanos, Él dice que es uno. Todos los profetas, todos los patriarcas y los grandes, hermanos apóstoles, enseñaron de la unicidad de Dios. Y nunca ellos enseñaron en dos dioses o entre dioses, porque Dios es uno y uno es su nombre en este libro, hermanos, la palabra del Señor. Es importante que usted, hermanos, se aprenda estos versículos y se lo grabe en su memoria. Cuando le pregunten por qué cree lo que cree, usted responda la palabra de Dios, dice, o así está escrita. La palabra de Dios es nuestra espada y nuestro escudo. El apóstol Pedro dice allá en 1 de Pedro 3:15, sino santificar a Dios, hermanos, en el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia en todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro dice, hermanos, que hay que estar preparados para presentar defensa a todo aquel que se lo demande, pero con mansedumbre, ¿verdad? Con paciencia, hermanos, para que la humanidad o el ser humano pueda entender el misterio de Dios en Cristo. Este, hermano, no es una doctrina de la Iglesia de Jesucristo en las Américas de la fe apostólica, sino, hermanos, que es la enseñanza que le fue dada a los patriarcas por la ley, hermanos, a la nación de los israelitas, enseñada, hermanos, por Jesucristo, practicada y enseñada por los apóstoles y obedecida por la Iglesia apostólica desde el día, hermanos, del Pentecostés. Desde entonces la Iglesia del nombre de Jesús viene predicando, hermanos, de la unicidad de Jesús, de la unicidad de Dios, hermanos, que no hay más dioses, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. No creemos, hermanos, en doctrinas que han aparecido recientemente. Las grandes doctrinas tienen su origen en el libro de Génesis y fluyen por toda la Biblia hasta Apocalipsis. No podemos tomar solamente un versículo y crear, hermanos, una doctrina, sino, hermanos, hay que ver lo que dice la palabra del Señor, como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella obtendréis la vida eterna. San Juan 5:39. Entonces, hermanos, nuestra fe o nuestra confesión es, lo creo, hermanos, porque Dios así lo ha expresado en su santa palabra. La doctrina que enseñamos, dijo el apóstol, no la hemos aprendido de hombre, ni por hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a empezar para que nos demos cuenta que Dios no necesita a otra persona para poder, hermanos, hacer lo que hace o construir lo que Él construye, porque Él solo tiene autoridad y poder para hacer todo lo que Él quiere hacer sobre la faz de la tierra. En el principio, hermanos, de la Biblia, en el libro de Génesis, encontramos en Génesis 1:1, cuando la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Entonces dice, hermanos, que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Ahí, hermanos, encontramos el primer texto bíblico, también donde dicen algunos, ya estaba Dios y también estaba el Espíritu
creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Algunos piensan también en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice hagamos al hombre, creen que Dios estaba hablando con Jesús. Hermanos, más sin embargo, más abajo dice el versículo 1:27, dice, hermanos, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó, varón y hombre lo hizo. Ahí vemos que Dios no ocupa una segunda persona, porque el que crea al hombre, hermano, o el que hace al hombre es Dios. ¿Por qué le no dice la palabra y crearon al hombre? Porque Dios es, hermanos, todopoderoso, Él es el Rey de la gloria, Él es infinito, como dice más adelante, Él es el principio y es el fin, el todopoderoso. Entonces, encontramos ahí que dice Dios creó, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. La pregunta es por qué no dice y crearon al hombre, porque Dios es único, hermano. Gloria al Señor. También encontramos, hermanos, en Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Voy a estar repitiendo esta palabra. ¿Por qué no le dijeron nosotros somos los dioses? ¿Verdad? Porque hay muchos que creen que Dios son tres personas. Hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y luego dicen que estas tres son una sola persona. Dios no puede ser esto, hermano, no son tres personas, sino que es un solo Dios manifestado en carne en este mundo. Por lo tanto, hermanos, debemos de comprender nosotros que todo, desde el principio hasta el final, encontramos que hay un solo Dios. En Éxodo 3:6 también encontramos cuando Dios se le aparece a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés subió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero ¿cómo le dice el Señor? Yo soy el Dios de tu padre. Oiga, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No dice nosotros somos los dioses, porque la palabra, hermano, la etimología de la palabra habla de uno, no habla de dos, no habla de tres, no habla, hermano, de más, habla de un solo Dios. Dios, hermano, se le manifestó a Moisés. Ahora vemos ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 14, respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Así, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo no le dijo a Moisés, yo soy Jehová. Él dijo, dile, yo soy, me envía a vosotros. Hasta ahí el nombre de Dios aún no estaba revelado. Pero bendito Dios, hermanos, que la iglesia conoce que hay un solo Dios en los cielos y en la tierra. Allá en Éxodo, hermanos, capítulo 20, versículo 3, también dice la palabra del Señor, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Quiere decir que Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios, hermanos, nos enseña que no pueden haber otros dioses, hermanos, porque a Él sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Y de todo, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Gloria al Señor. Cuando hablamos, hermanos, de que no hay más dioses, la pregunta es ¿cuándo aparecieron los demás dioses?
dicen que es Jehová. Yo siempre digo que el nombre de Jehová es compuesto por el hombre. Mas sin embargo, hermanos, la Biblia dice a María que cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: no temas, María, porque el fruto que llevas en tu vientre es obra del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver donde dice el apóstol Pablo: porque el Señor es el Espíritu. Vea, hermanos, entonces lo que se engendró en el vientre de María fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dios, hermano, viniendo a la tierra para poder salvar al ser humano. Encontramos también, hermanos, en Deuteronomio 4:15: guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste en el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego. Quiere decir, hermanos, que cuando Moisés creó la zarza que ardía, Moisés no vio a ninguna figura, no vio nada, solo vio el fuego que ardía en la zarza, pero sí oyó la voz que hablaba con él. También encontramos en Deuteronomio, hermanos, capítulo 4, versículo 35. Y dice la palabra: así te fue mostrada para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Él es todo, no hay otro fuera de Él. Gloria al Señor. La iglesia alaba a Dios. También dice en Deuteronomio, hermanos, 4:39. Gloria al Señor. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Que vamos viendo, hermanos, que la gente, los siervos del Señor, ellos recibieron la revelación que solamente había un Dios a quien debían adorar. Además, hermanos, encontramos también en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6:4, cuando dice también Dios, hermanos, replicando a Israel, y dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso dice la palabra. Así lo entendió Israel, que Dios es uno, y a ese Dios servimos, a ese Dios alabamos, a ese Dios le damos la gloria. Hermanos, por eso la iglesia debe ir triunfante cada día. Entonces, cuando aparecieron las otras doctrinas, como hablábamos al principio, no creemos en doctrinas que han salido recientemente después de Cristo, hermanos, porque aparecieron en el concilio de Nicea en el año 325 a través de esos hombres, hermanos, porque veían que los apóstoles, la iglesia del nombre del Señor, estaba siendo, hermanos, golpeada, maltratada. Los apóstoles, los hombres que predicaron en el nombre del Señor, estaban haciendo, hermanos, los llevaban presos, los mataban. Las mujeres cuando recogían a sus esposos en los canastos, ante esta matanza, hermanos, hicieron en este concilio a través de 300 sacerdotes y algunos apóstoles de la fe, hermanos, se reunieron, ¿verdad? Y ahí cambiaron la verdadera enseñanza del nombre de Jesús por la Santísima Trinidad, palabra que no aparece en toda la Biblia. No existe en la Biblia la palabra de la Santísima Trinidad. ¿Por qué, hermanos? Porque no es bíblico. Aún en el año, hermanos, 381, Constantino, hermanos, el Grande, también, hermanos, dio aval a que enseñaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero esto es, hermano, no aparece en la Biblia. Debemos de entender que Dios es uno y uno es su nombre.
La iglesia debe de saber esto. Ojalá Dios dé revelación a los hermanos que van a escuchar este mensaje, que van a oír, que van a ver este mensaje. Que Dios ilumine sus corazones y su mente, porque ese es el propósito de la iglesia, que Dios rescate a las almas que van por un lugar equivocado. No pueden, hermanos, por más que contiendan, creer que Dios son tres personas, cuando la Biblia enseña que solamente hay un Dios todopoderoso. Por eso Dios se la manifestó a Israel y le dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo cree la iglesia. Dice también, hermanos, Deuteronomio, le vuelvo a citar 32-39. Ve ahora que yo soy, ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Gloria a Dios. Oiga, Él no dice nosotros hacemos morir, Él dice yo hago morir y yo hago vivir. Porque Él es Dios, hermano. Job reconoció que solamente había un Dios. Job se dio cuenta que Dios era su redentor. Y Job dice en 19:25, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Gloria a Dios. Job reconoció a un solo redentor de su vida. Gloria al Señor. El salmista también reconoce, hermanos, al Dios todopoderoso. Y dice en el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Óigame, hermano, nunca encontramos una palabra que diga, hermano, mi alma tiene sed de los dioses. No, solo habla de un Dios. Por eso a Él sea la gloria en esta tarde. A Él sea la gloria en esta tarde, hermano. Gloria al Señor. Por eso también Isaías nos habla, hermanos, en el capítulo 41, versículo 4, cuando dice Isaías, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y dice el Señor, yo Jehová, el primero y yo mismo en los postreros. Él es el primero y es el postrero. Él hace todas las cosas, hermano. Por eso, hermanos, debemos de sentirnos felices, alegres, porque Dios ha revelado el misterio del Dios. Debemos de sentirnos felices, porque Dios ha revelado la doctrina de la unicidad de Dios en calidad de uno. Gloria al Señor. Alguien decía, y es cierto, decía, hermanos, en este país, en El Salvador, hermanos, aún los católicos están diciendo que con los demás no tenemos problemas, ¿verdad? Si no tenemos problemas con los de la fe en Jesús. Dicen ellos, porque ellos sí llevan otra doctrina. Y están, hermanos, enseñando ahora también de que son tres en uno, tres en la unicidad de Dios. Y quieren aprender de la iglesia pentecostal, que la iglesia es avivada, que la iglesia llena del Espíritu Santo. Y ustedes cómo están enseñando ahora. Ya se mueven, ya cantan, ya danzan, hermanos, las iglesias tradicionales. Mas sin embargo encontramos, hermanos, aunque haya muchas congregaciones, la Biblia dice, hermanos, que una es su amada, la escogida, la que la dio a luz, y es la iglesia triunfante del Señor. Gloria al Señor. Por lo tanto, también dice Isaías 41, 13 y 14. Porque yo el Señor, oiga, porque yo el Señor, o porque yo Jehová, no dice porque nosotros. Mire, si la palabra de Dios es como el agua,
es transparente, es cristalina, pero sin embargo encontramos en Corintios capítulo 4, verso 4, cuando también dice: el Dios de este siglo ha cegado todo entendimiento para que no comprendan a la verdad. Mas sin embargo oramos a Dios para que Dios revele, hermanos, a estos grandes líderes, para que Dios revele a los pastores, a los que van frente a las obras del Señor. No contendemos con ellos, no anhelamos que comprendan también el misterio de la revelación que Dios en Cristo salvando al ser humano. Esto anhelamos, porque Dios no nos ha mandado a discutir o a pelear con nadie, sino, hermanos, para que seamos ejemplos para los demás y logren entender también lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Porque yo, el Señor, soy tu Dios. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El verso 14 dice a Jacob: no temas, gustado de Jacob, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. Dios nunca se manifestó en tres. Él nunca habló de dos o de tres. Siempre dijo: yo soy. Yo soy. Él no dijo que era diferente. Entonces encontramos también en Isaías, hermanos, 42, 7, 8 y 18, y dice la palabra: para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de las cárceles a los presos y casa de prisión a los que moran en tinieblas. Y dice el verso 8: yo, Jehová, este es mi nombre. Y ahora digo al hermano: no, ahora empiezo, ahora comienzo, porque la Biblia es extensa, la palabra de Dios es inconfundible, la palabra de Dios no puede ser confundida. Algunos dicen: no hablen con los Jesuses solos, porque los van a confundir. Dios no confunde al hombre. Quien confunde al hombre es el diablo. Dios lo reprenda. Este sí confunde al hombre. Dios revela. Dios, hermanos, instruye al hombre a través de la palabra de Dios. ¿Alaban al Señor? ¿Alaban a Dios? Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es amoroso con nosotros. Vemos en Isaías, en el capítulo 52, versículo 6, dice la palabra del Señor. Oiga bien: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo de aquí en aquel día estaré presente. La pregunta es: si Jehová fuera el nombre de Dios, porque dice que su pueblo se va a dar cuenta cuál es el nombre de Él. Gloria al Señor. Él dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. También dice Isaías 10:10: mas el Señor es Dios, mas Jehová es Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Gloria a Dios. También dice Oseas 13:4: mas yo soy el Señor tu Dios, o más yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás, pues otro Dios puede venir, ni otro Salvador, sino a mí, dice el Señor. Entonces, para concluir el Antiguo Testamento, llego a Zacarías, capítulo 9, versículo, Zacarías,
Zacarías, capítulo 14, versículo 9, donde dice el Señor: así, el Señor o Jehová será un rey. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno será su nombre. Terminamos para lo que tenemos la revelación del nombre de Jesús. Dice Malaquías 4:2: mas a vosotros, a los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Cuántos tenemos el nombre del Señor? ¿Cuántos tenemos el nombre del Señor? Porque ese nombre es sobre todo nombre. Ya vimos en Isaías: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Ahora, ¿dónde encontramos eso? Lo encontramos en Mateo 1:21, cuando dice, hermanos, que la Virgen dará a luz un hijo y que llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que él viene por su pueblo. Dice, hermanos, que su nombre será Jesús. Y ese es el nombre que es sobre todo nombre. El versículo, hermanos, 23 dice, también 22 dice, y 23, esto lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, hermanos, que la Virgen iba a dar a luz un hijo y que su nombre iba a ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14 habla de eso. Entonces, hermanos, vemos acá que el Señor es Jesús. Su nombre es Jesús. Y Él viene a salvar a su pueblo. Unos días atrás le decía que el Señor no viene por un pueblo extraño. Que Él no viene por un pueblo que otro haya comprado. No. Él viene a traer su pueblo que Él compró a precio de sangre. Gloria al Señor. Entonces, encontramos también en Mateo, hermanos, 4:7, donde dijo Jesús le dijo, escrito está, a Satanás no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y usted cree que Satanás no conocía a Jesús? Sí lo conocía, porque Satanás estuvo en el cielo antes de venir a la tierra. Antes de venir Satanás a la tierra, estuvo en el cielo. Satanás conoce que Dios es uno. ¿Sí o no? Porque allá en Santiago se dice 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, porque hasta el diablo sabe, porque los demonios creen que Dios es uno y tiembla. ¿Verdad o no? Dice que Satanás sabe que Dios es uno y tiembla. ¿Por qué sabe que Dios es uno? Le vuelvo a repetir, porque Él estuvo en el cielo antes de venir a la tierra, pero fue lanzado. Son miles de ángeles que andan por los aires, ángeles rebeldes, hermano. Ellos también saben que Dios es uno. Y saben que tiembla cuando mentamos el nombre de Jesús. ¿O no tiemblan los demonios? Tiemblan, hermano, porque ellos saben que Jesús es Dios. Gloria al Señor. Así dice entonces, dice el capítulo 4 de Mateo, versículo 10. Entonces Jesús volvió a decir a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, oiga, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿A quién servimos nosotros? Al Señor, al Todopoderoso. A Él servimos nosotros. A Él sea la gloria, hermano. Gloria al Señor. Alaban al Señor. Marcos 12:29 también encontramos cuando dice la Escritura, hermano, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Habla la Biblia o habla el hombre? Habla la Biblia. No podemos entender, hermanos, que hay dos dioses.
No podemos, hermanos, creer que hay que Dios manifestar en uno. No, no, porque esa doctrina apareció 325 años después de Cristo. Y la iglesia del Señor, la iglesia del nombre de Jesús, apareció allá en Jerusalén, en el aposento alto, cuando recibieron poder, cuando el Señor le dijo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en capítulo 24 de San Lucas dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No de Roma, sino de Jerusalén. ¿Alaban a Dios? ¿Alaban al Señor? Allá dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Yo escuchaba a alguien decir, hermanos, cuando dice ahí, hermanos, que en el principio era el verbo, decía que era el Padre, y el verbo era con Dios, decía que era el Hijo, y el verbo de Dios decía que era el Espíritu Santo. Imagínense cómo están. Sin embargo, dice, el verbo era la palabra. Verbo es palabra, porque la palabra, por la palabra de Dios, han sido creados los cielos y la tierra. Por la palabra. Entonces, en el verso 14 de San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Alaban a Dios? El verbo se hizo carne. Quiere decir entonces que Jesús es Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces no puede ser tampoco un charlatán, porque la misma palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, y Él es perfecto. Él es el Todopoderoso. Encontramos también en San Juan 20:28. Entonces, ahí vemos a Tomás, al incrédulo, aquel que dijo, si yo no viere a Jesús con mis ojos, y metiere el dedo en sus costados, y viere sus llagas en sus manos, no creeré que el Señor ha resucitado. En una de estas estaban reunidos los 11, y ahí estaba también Tomás con ellos. Y el Señor dijo, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, no se dirigió a Juan, no se dirigió a Jacobo, ni a Andrés, sino que se fue donde estaba Tomás y le dijo, Tomás, ve, tu espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Verdad? Y dice, mira mis manos, mete tu dedo en mi costado y creer, no seas incrédulo. Entonces Tomás le llamó al Señor, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea que Tomás conoció, se le reveló que Jesús era el Señor y era Dios. ¿Alaban al Señor? ¿Alaban a Dios, hermanos? También dice el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, hermanos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, no dice del triángulo, dice del ángulo, triángulo es trinidad, ángulo, habla de uno, por eso dice, es cabeza del ángulo, ángulo y no triángulo. No hablamos de Trinidad, hablamos de la unicidad de Dios. Por lo tanto, hermanos, el verso 12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios, hermanos. Óigame, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús.
Solamente Jesús. No hay otro nombre. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Por eso en el Nuevo Testamento desaparece el nombre de Jehová, porque es el mismo Señor Jesús. El nombre de Jehová es Jesús. Jesús significa Jehová es salvación. Dios revela ese misterio a los que lo van a estar escuchando. Dios revela ese misterio a aquellos que lo van a oír. Cristo les ama también a ellos. Cristo quiere sacarlos de la doctrina sobre la cual están llevando y que reconozcan que solamente en Dios, en Jesús, hay perdón de pecados. Por eso Pedro dice en Hechos 2:38, cuando encara a los judíos, le dice, cuando ellos preguntan, ¿y ahora qué haremos, varones? ¿Ahora qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Alaban a Dios? Ahí está el misterio. Ahí está la palabra. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria al Señor. Seguimos. ¿Alaban a Dios? ¿Glorifican a Dios? Por eso, hermanos, debemos de saber que la unicidad de Dios, o en calidad de uno, no necesitamos a otro Dios. Con Jesús somos más que vencedores. Con Jesús nos basta. ¿Para qué más dioses? ¿Para qué más? Si Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el que vino a salvarnos, hermanos. Dice Romanos, hermanos, gloria al Señor. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Amén. Porque Dios es uno, gloria al Señor. Y Él justifica por la fe a los que son de la incircuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Además, hermanos, la palabra dice en Romanos 9:5, óigame bien, Romanos 9:5, dice de quiénes son los patriarcas. Gloria al Señor, alaban a Dios. Él dijo, hermanos, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Dice la palabra, hermanos, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y no hay otro. Él es Dios. Él es Dios, hermano, manifestado en carne. Gloria al Señor. Yo no sé por qué la gente cree que hay más. Hermanos, no hay más de un Dios. Un solo Dios que ha hecho todas las cosas. Allá también en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4. Dice también acerca, pues de las tiendas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Pablo reconoce a un solo Dios. Y Pablo fue enviado a los gentiles. Pablo es el maestro para la iglesia. ¿Alaban al Señor? Gloria al Señor. Dice el 2 Corintios 3:17, hermanos, porque el Señor es el Espíritu. No hay, hermanos, un Señor y un Espíritu. Dice que el Señor es el Espíritu. Por eso Él dijo, cuando estaba en la tierra, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre me da en mi nombre, ¿verdad? No vendrá. Ahí dice, ¿ve? Ahí está hablando que el Padre lo va a enviar. Pero ¿en qué nombre venía el Espíritu? En el nombre del Señor. El Espíritu de Dios se llama Jesús. Así dice la palabra de Dios. En 14, hermanos, 25 y 26 de San Juan.
Gloria a Dios. Sigamos. Ahora, hermanos, dice por ahí en Gálatas 3:20, y el mediador no es de un solo, pero Dios es uno. ¿Alaban al Señor? Además, dice Efesios 4:5, un Señor. Dice, no dice dos señores. Dice 4:5 de Efesios, un Señor, una fe y un bautismo. Además dice el versículo 6, Efesios, hermanos 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Padre, no hay dos padres, es un solo Dios. Ahora bien, lo que debemos de saber nosotros, hermanos, como dice Pablo a los filipenses, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo siempre he dicho, el Padre nunca se va a doblar rodillas delante del Hijo. Pero aquí dice que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Toda rodilla. Para traer esta memoria algo, cuando José soñaba de aquellos manojos, ¿verdad? De los 11 manojos y las estrellas, hermanos, que veía, y le contaba el sueño a su padre, le dijo que le adoren en espíritu y en verdad. En 1 Timoteo 3:16 encontramos el misterio y es la llave para la gente que nos va a oír, que nos va a ver, que nos va a escuchar. Es el misterio, hermano, que nosotros debemos de enseñarles. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Él es bueno. Él está con nosotros. Él no los ha dejado solos. Él es el Todopoderoso. Le vuelvo a repetir. Él es el Rey de la gloria. Hermanos, gloria al Señor. Dios es fiel. Dios es verdadero. Dios está con nosotros cada día. Por eso le vuelvo a repetir que estamos hablando de un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el que ha venido a este mundo. Entonces, encontramos en 1 Timoteo 3:16, cuando dice la palabra del Señor, hermano, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, oiga bien, Dios fue manifestado en carne. Cuando dice indiscutiblemente, quiere decir no hay que estar discutiendo. Si Dios dice que se manifestó en carne, es Jesucristo que vino en carne a este mundo. Él es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria arriba. Gloria a Dios. Entonces podemos, hermanos, sentirnos felices, alegres. Hermanos, hay muchos más versículos, hay mucho más palabra de Dios, pero hay mucho más revelación. Por eso, hermanos, allá en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es todo. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, vamos a llegar hasta ahí. Otro día vamos a continuar, esperando que Dios pueda también, hermanos, revelar, abrir el entendimiento y el corazón de las almas para que puedan entender que aquel que va a venir en la nube, que aquel que viene por su pueblo, solo vendrá uno. Solo uno viene a levantar a su iglesia. Porque la Biblia dice en el libro de los Hechos 1:9 en adelante, dice: hermanos, porque este Jesucristo que ha sido tomado entre vosotros, así como lo habéis visto ir, así volverá. Uno se fue, uno vino, uno se fue y uno volverá por la iglesia. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Denle palmas al Señor en esta tarde. Y vamos a orar a nuestro Dios en esta hermosa hora. Gracias te damos, Señor, por esta
que